Lo primero, por favor. Bueno, Va. pues buenas tardes. Mi nombre es Lilia Ramírez. Les saludo desde la ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz. Pues yo me dedico a escribir desde hace 21 años. Estoy celebrando casi ya mi primera publicación. De ahí para acá, pues 11 publicaciones más he tenido. Hubo un periodo en el que no me decidía yo y luego lo retomé ya con alguna intensidad. De manera que pues tengo varias cosas que puedo contarles porque desde la edición de autor, la autoedición, hasta una edición comercial, digital, que es lo último que he logrado. Eso es lo que tengo ahora para contarles, así que pues estoy contenta de estar en esta mesa. Muy bien, Qué gracias. gusto, paisana. Hola, Raúl, ¿eres de acá? Soy de Veracruz. Oh, muy bien. Pues ya que estás ahí, Arturo, ¿qué te parece si hablas y en lo que vemos tus letras? Siempre me ha pasado eso por hocicón, ¿verdad? Sí. Bueno, Vas. siempre por hocicón, ¿no? Bueno, soy Arturo Salazar, amigos, buenas tardes a todos. Soy, ya que dijo la compañera de Jalapa, yo soy de Veracruz, así que es un placer estar contigo y con todos, por supuesto, pero reencontrarnos con Fernando también, que hacía buen rato no nos veíamos, ¿verdad? Pues casi Yo 20 sigo años, sin ¿no? verte. Sí, Cuando ya. estuvimos trabajando con aquella revistilla, ¿verdad? Así es. Bueno, mi trabajo fundamental es la docencia, me dedico a torturar chamacos dando clases y escribo también, me encanta escribir, yo escribo desde la edad, vamos a ponerlo así en pocas palabras, como de los 10 años. Pero en realidad lo que escribía antes, pues en aquella época nunca sirvió, ¿verdad? Me he encontrado algunas cosillas y la verdad, pues me causan risa. Ya empecé a escribir de una forma profesional hace aproximadamente unos 20 años. Ya un poquito dije, me voy a dedicar de manera alternativa, combinándolo con mi trabajo fundamental, porque a mí la verdad, escribir no me da para comer. No como de lo que Bueno, muy produzco bien. y tengo una buena producción. Gracias, Arturo. Entonces, Ya pasó tu como minuto. escritor, y se muere uno de hambre, ¿verdad? Pues bueno, aquí me tienen a sus órdenes también y vamos a hacer una buena tarde esta vez. Lástima que nos falta algo que para un cafecito, un tecito, algo que cabe benito, ¿no? Sí. Todos pueden tenerlo ahí. Están en la comunidad de su casa. Raúl, cuéntanos. Bueno, yo ¿A qué te dedicas? saludo. Pues básicamente ando por la misma banqueta aquí que mi compañera y mis compañeros también escribiendo y igual que Arturo torturando jóvenes, ¿no? Y yo me tomé la libertad de escribir un par de versos para presentarme, y dice, buscando el placer del canto y las páginas del libro, con pluma y voz equilibro mis quehaceres cada tanto. Leyendo y cantando espanto la rigidez de los males con los oficios puntuales de editor y también bardo. Me llamo Raúl Eduardo y mi apellido González. Dado que canto y escribo, pues tengo que publicar con la letra y el cantar la palabra que suscribo. De modo que a veces vivo como un autocorrector que al procurar lo mejor de la estampa en su papel, hoy reflexiona en Babel sobre el reto como autor. ¡Bravo! Muy bien, muy bien. Muy bien. Bravo, Raúl. Ahora, bueno, vamos con Israel. Israel, te toca cerrar este bloque de presentación. Hola, ¿qué tal? Yo soy Israel, los saludos de Nayarit. Yo soy ilustrador, pintor, escritor. Tengo 8 libros, un poco variado. También hago novela gráfica. Tengo por ahí un libro ilustrado, narrativa. Mi último libro fue una novela que publiqué hace apenas un mes, una novela corta. Ese es uno de grandes rasgos de lo que soy, ¿no? Lo que hago. Ok. Pues bueno, entonces estamos con este Babel, que este es el sexto Babel. Pues ya estuvimos en Jalapa, ya estuvimos allá por Pátzcuaro,
Pues Vallarta el año pasado se nos cebó, que no es Tepic, pero ya estábamos muy cerca, pues sentíamos que este año íbamos a estar ahí comiendo tamales tepiqueños, pero no. Bueno, nos tuvimos que ir a Cuernavaca, que yo ahorita estoy en Cuernavaca, ¿no? Y pues ya como arreglando las cosas, las situaciones. Y pues bueno, vamos a hablar un poco acerca de los temas, déjame encontrarlos, que es lo que les voy a preguntar, porque no se me olvidan las preguntas. Oye, Entonces, Fernando, dígame. una pregunta, ¿estás grabando esto? Sí, se está grabando y lo vamos a ver en YouTube algún día. Ah, qué bueno. Bueno, ahí te encargo entonces una copia, por favor, ¿no? Sí, claro. Oye, pero ¿por qué no vemos a Arturo? Pues no sé, no de tener cámara. Ah, ¿No Se me hace. ven? A ver, no ¿qué te está vemos. pasando? Nomás ¿Qué vemos le tu hago nombre. aquí? Nomás vemos tu nombre. Ahí estás, ahora sí, ya Heme te ahí. ves. Te ves en la pantalla azul. Ahora sí. Es que no le había pinchado ahí. Ok. Pues bueno, ya que estás ahí, ahora te va a tocar nada más por andar ahí como pececito agarrando el anzuelo. Ser el primero en contestar la pregunta. ¿Qué es primero, el Vámonos. autor o el lector? Refiriéndonos a qué es primero para uno como autor. ¿Uno es primero lector o primero es autor? A ver, aquí me cabe un poquito de duda. La pregunta se refiere a la importancia del elemento o como dice aquel Galimatías, ¿de qué fue primero el huevo o la gallina? ¿Cuál es la Sí, como tendencia de las la dos, pregunta? son las dos cosas, o sea, ¿qué te parece? Si es más Ok. importante o si primero fue el huevo o primero fue la gallina. Es todo un tema, ¿no? Sí, está muy interesante la pregunta. Mira, tiene diferentes ópticas, ¿no? Diferentes posturas como pregunta y más como respuesta, ¿no? Empieza, la pregunta original es, casi siempre la hacemos cuando queremos desarmar a alguien, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Y ya le pusimos en la torre, porque si fue primero el huevo, le dices, ¿y entonces dónde salió el huevo? Si le dices que la gallina, bueno, pues ¿cómo puso el huevo, no? Bueno, la pregunta esta yo le encuentro una similitud y la usamos mucho. Yo incluso esta pregunta, este galimatías, lo puse en el ensayo que nos encargaron ustedes. Hicimos un ensayito, no sé si recuerdas que ya estamos hablando del libro ese, ¿no? Hicimos un ensayito y yo Ya lo estamos editando el libro de Babel de este año. Ah, qué bueno, porque ya nos faltan 20 días, 30 días apenas. Ya Entonces estamos. yo también pongo ahí, ¿qué fue primero, el pensamiento o la palabra? Entonces, la misma pregunta la podemos dar desde diferentes ópticas. Si nos remitimos un poquito a la idea de comunicarse, pues nos viene desde las épocas ancestrales, ¿verdad? El hombre ha tenido muchas formas para comunicarse y una de ellas, la primera tal vez, ha sido su comunicación con la naturaleza, que no deja de ser una forma de comunicarse. Entonces, cuando el hombre se está comunicando con la naturaleza, en la cultura en que ustedes quieran, en el lugar donde ustedes quieran, con el Dios que ustedes quieran, porque en todas las culturas hay un Dios que es el mismo. ¿Cuál es Dios en todas las culturas? El sol. Pero hay diferentes concepciones en cada una de estas culturas. Por ejemplo, le pusieron tonatecas, le pusieron tonatiu, o tonatiu, como se pronuncia. Creo que el náhuatl es un idioma grave, tonatiu. Y así, ¿verdad? Entonces, en sus primeras épocas se comunicaba con la naturaleza. El hombre ya leía. El hombre ya leía que cuando había una nube gris, estaba leyendo que iba a haber lluvia. Cuando los árboles empezaban a deshojarse, estaba leyendo que venía la época de sequía y que enseguida vendría la época de invierno. Entonces, yo resumo en esto, quiero concluir que esta parte que primero fue la lectura y después poco a poco vino la escritura. Y no se concibió primeramente la escritura como tal, sino más que nada como un cúmulo de señales. Por ejemplo, durante estas mismas épocas, de hace millones de años, ¿verdad? Cuando el origen del hombre,
empezó a contar. Es también una base de la comunicación. Sus contabilidades que hacía. ¿Cómo hacía para contar, por ejemplo, sus propiedades? Vivían hacinados en vez. ¿Y cómo hacía el hombre? Pues había poco. ¿Cómo hacía para saber cuáles mujeres eran de su pertenencia? Las contaba. ¿Cómo las contaba? ¿Cómo quedaba evidencia de que había piel? Y con eso contabilidad y estaba leyendo cuántas unidades tenía como propiedad. Otra manera de contar es que en las cuevas hacía pequeñas incisiones y con eso también ya contaba y leía. Esos fueron los primeras formas de comunicación. Después este mismo ente, incluso lo podemos ver, hay una película, allá creo que es de los 80, es la de Odisea 2001. Ahí se ve un poquito reflejado eso al inicio de la película, ¿no? Entonces, para mí, primero fue la escritura. Y después, no, perdón, al revés, porque estoy diciendo precisamente que él leía en la naturaleza, ¿verdad? O de alguna manera, lo que él estaba leyendo en la naturaleza. Entonces, la primera comunicación fue con la naturaleza, porque la comunicación, estamos platicando que se da en diversos sentidos. Se da del ser humano hacia todo su entorno. Nos comunicamos con los animales. ¿Verdad? Los animales, las cosas se comunican entre sí. Sabemos, por ejemplo, cómo se polinizan las flores. Las flores se polinizan porque hay una abeja que se posa en una de ellas, chupa la miel y lleva. Entonces, hay árboles entre pueden dar cosas y los objetos, ¿verdad? Entonces, primero fue y después plasmar dibujitos con los sí, te cortas todo. Ahí sí no me meto porque me va a cachetear Raúl. Eres el pintor, ¿no? Entonces vino lo rupestre y de ahí surge la lectura y la escritura. Cuando se vaya terminando el tiempo, haznos una seña preparatoria, ¿no, Fer? Te voy a hacer una seña así. Cojo el micrófono. Te quedan 30 segundos. Profe, ya tiempo, ¿no? Entonces, sí, por eso les pido, y ya cuando se emociona uno. ¿Voy bien o me regreso? Pues te escuchamos la mitad de lo que dices. Ok. Ok, entonces, damos un gran... ¿Cuál es el siguiente en 2000 años aproximadamente? Cuando empezó a usar sus deditos y los hoyitos, surge un sistema de comunicación que se llama digital. Usaba los dígitos, los 10 dedos. ¿Verdad? A diferencia de los mayas, nuestra maya por acá, que conocieron un sistema vigesimal. ¿verdad? Ellos inventaron el cero. Entonces, de ahí surge ya una comunicación expedita. Damos un gran paso y el digital surge el sistema binario y ahora estamos en la época digital. Listo. Arturo, gracias. Ok, bueno. Ya me volví a correr. Ahora ya lo silencié a todos sin creer. Ay, Dios mío, por ahora le hago. Ok. Entonces, que levante la mano el que quiera hablar. Lee. Ok. Otra vez me borré, ¿verdad? Sí, de una vez participo. Sí. Perdón, podía haber levantado la mano ahí. Está bien. Lo olvidé. Ok. Entonces, Lili, seguimos hablando. Pues, realmente con... ¿Sí? ¿Continúo yo? Sí.
Sí, continúa. Ok. Precisamente lo que se planteaba, que cuál era el sentido de la pregunta, y así lo consideré yo, que la pregunta podía tener dos formas de interpretarse, la forma temporal y y la otra pregunta sería, ¿cuál es más importante? ¿Quién es más importante? Si el que escribe o el que lee. Pero bueno, comenzando a dar respuesta a la primera sobre quién aparece primero, yo me voy a la actualidad, ¿no? Lo que hacemos hoy en día, lo que nos sucede. Okay. Bueno, sucede que cuando uno está escribiendo, como muchas veces lo dicen y así lo he escrito, pues uno es su propio lector, porque uno está escribiendo y uno está leyendo lo que escribe. Y muchas veces hay algunos compañeros, amigos y que he escuchado que tal y como escriben, pues así ya lo dejan. De manera que no lo vuelven a leer o a releer una y muchas veces. A quien escuché decir eso por primera vez fue a Carlos Fuentes, que me llamó mucho la atención en una entrevista. Decía que él tenía una pluma fuente y una libreta y que él escribía de corrido, sin correcciones. Y eso me recordó a Mozart, si no mal recuerdo, eso se ve en su película, que escribe las sinfonías tal y cual, o sea, alguien le dicta lo que escribe el hombre, ¿no? Entonces, en estos casos, lo que yo digo es que no necesita mucha relectura por parte del propio autor, pero el autor es en sí el primer lector de su propia obra. Hay obras que se pueden tardar 5 años, 3 años, 2 años en escribir algo porque lo van construyendo poco a poco, lo van construyendo y lo leen y lo releen. A mí me han pasado las dos cosas. Hay ocasiones en las que lo que escribo es a la primera intención ya quedó. Y hay otras veces en las que también me puedo demorar más tiempo en volverlo a leer una y otra vez. Así que yo creo que es un binomio que no se puede separar, tanto en la temporalidad como la importancia. He escuchado también a Eduardo Casar decir que la poesía, una vez que se escribe, se convierte en poema hasta que tiene un lector. Cuando tiene un lector es cuando el poema florece. Y a mí también me ha pasado, y lo puedo decir por experiencia, que cada persona que lee, lo escribe, lo que yo he escrito, a cada persona le da un mensaje diferente. Cada persona entiende o entresaca de las mismas líneas diferentes sentimientos, diferentes recuerdos, diferentes ideas, interpretaciones. De manera que lector y escritor es algo que va muy unido. Vamos al caso de personas que escriben porque así les complace a su alma, a su espíritu, se sienten bien y lo guardan en un cajón. Pues eso es lo mismo que no haberlo escrito, porque mientras no haya unos ojos que se posan sobre esas líneas, pues es como si no se hubiera hecho. Claro que hay casos que con el tiempo alguien lo descubre y lo publican post-mortem, y entonces es cuando tiene sentido lo que se hace. Ok. Pero ya resumiendo a esta pregunta de qué es lo más importante, tanto quién es primero, pues es simultáneo. Uno no puede estar sin el otro. Son igualmente importantes y nacen al mismo tiempo, con la ventaja de que nacen al mismo tiempo, pero el lector se puede quedar por los siglos de los siglos, amén, aunque el autor muera. Y eso es una idea muy hermosa, ¿no? El lector va a prevalecer en el tiempo sobre la vida
temporal del propio autor. Eso es lo que quiero decir. Muy bien, gracias Lili. Bueno, pues que Israel, vienes al ruedo. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Ah, bien. Bueno, yo pienso esta pregunta de la siguiente forma, ¿no? ¿Para qué se escribe, no? Si para satisfacer al escritor como proceso creativo o para satisfacer un público con una necesidad comercial, por ejemplo, ¿no? Yo creo que se debe escribir para el autor y el público es el derivado indirecto de lo que de lo que se hace, ¿no? Yo conozco muchos autores que piensan mucho primero antes de o cuando están produciendo la obra, en un público para qué dirigir su trabajo y a veces esa obra que desarrollan, o mejor dicho yo, lo que he visto que hacen, no es algo sustancial, no es algo realmente que exprese algo, ¿no? Y yo en mi proceso creativo busco realmente enfocarme en expresar lo que yo necesito o lo que estoy buscando encontrar en este proceso, ya sea en la escritura o la ilustración y no pienso en un público para tal. O sea, yo creo que el público se identifica contigo de acuerdo a lo que plasmas, ¿no? No creo que el proceso es primero interno y luego se debe pensar, o no, más bien el público se acerca a ti porque se identifica con lo que tú estás expresando. O al menos así yo lo percibo, ¿no? Esa es la percepción que yo tengo al respecto. Pues muy bien. Con eso concluyes esta pregunta. Y ahorita nos damos un debate, ¿no? ¿Sí? Sí, bueno. sí, con eso lo concluyo. Ok. Entonces, sigues Raúl Eduardo González. Gracias, Fernando. Pues yo creo que la pregunta es muy, muy pertinente, sobre todo en términos del encuentro que nos reúne, ¿no? Porque en realidad creo que venimos a Babel, concurrimos a Babel en esas dos dimensiones, ¿no? Buscando nuevos textos que leer y también porque tenemos textos que en buena medida nosotros mismos hemos editado, que hemos escrito y que queremos compartir, ¿no? En un momento dado. En realidad, bueno, como lo dije en mi presentación, muchas de las cosas o algunas de las cosas que escribo, pues las comparto a través de las canciones, a través de lo que canto y otras cosas, pues están ahí escritas y como dijo Lilia, a veces son cosas que se quedan escritas y ahí por un buen tiempo esperando la letra impresa, ¿no? Como la posibilidad de llegar a otros ojos. Yo creo que en el fondo quien escribe, quien compone, ¿no? Pensando no solo en escribir, sino en improvisar también y, como decía Arturo, en manifestarse, ¿no? De otras maneras, gráficas, sonoras. En realidad lo hace pues esperando comunicar a través de su obra, a través de su creación. En un primer momento, pues prevalece esa intención de decir lo que uno tiene que decir a través, en este caso, digamos, de los textos, ¿no? Pero está ahí en el fondo, está implícito, ¿no? El lector, está implícita la persona que va a recibir aquello que nosotros escribimos, ¿no? Y bueno, retomo un poquito para, digamos, cerrar este comentario. Quisiera retomar algo de lo que dijo Lilia, porque ha llegado a mis manos hace un par de meses, ¿no? Han llegado unos textos de un escritor michoacano que estuvo activo en la década de 1920 hasta la década de 1950, ¿no? Rubén Romero. No, he tenido la fortuna de estudiar la obra de José Rubén Romero, un gran escritor, Arturo, aunque él, bueno, mayormente publicó su obra, ¿no? En vida, digo. La vida inútil de Pito Pérez. Así es, La vida inútil de Pito Pérez y toda otra serie de novelas, ¿no? 9 novelas en total y una obra poética maravillosa, pero me refiero en este caso a un poeta que se llamó José Ascensión Lubiano,
y que ha llegado su obra a mis manos, está inédita mayormente su obra, y cuando leo sus poemas maravillosos, desarrolló silvas, décimas, seguidillas, sonetos, fue un hombre con una pluma prodigiosa. Y no dejo de sentirme fascinado al descubrir cómo en sus poemas, en sus versos manuscritos que están en libretas, ¿no? Prevalece la intención de comunicarle a alguien. Él sueña con un lector ideal, ¿no? Y para mí es fascinante descubrir que yo pueda aspirar a ser ese lector. Al menos estoy leyendo toda su obra para capturarla, ¿no? Y me fascina así completamente. Y creo que ahí está un poco lo que dice Lilia. La verdad es que tenemos siempre en mente de manera implícita al lector. Le procuramos, ¿no? A nuestros versos o a lo que escribimos, le procuramos salida, ¿no? Nos asociamos con compañeros como Israel, ¿no? Que hacen obra gráfica, obras plásticas, nos asociamos con gente que hace música, nos asociamos con gente que hace danza para tratar de darle, con editores, por supuesto, para tratar de darle salida a nuestra obra. Y a veces pues no sabemos, ¿no? Se puede quedar ahí, como dice Lilia, en un cajón, y 70 años después a lo mejor va a llegar a los ojos a los que tenía que llegar en un momento dado. No lo sabemos, pero ahí están ambos el lector y el escritor imbricados, ¿no? Sin duda. Así es. Pues bueno, sí, a mí me parece también muy, muy interesante, y también pues retomando así varias de las cosas que han dicho, por ejemplo, de Lilia, que nos decía de Carlos Fuentes, que decía que él solamente lo escribía y ya, pero Carlos Fuentes era un poco tramposo en ese sentido porque pues, tenía buenos editores, ¿no? Y un buen editor no solamente lee el texto, sino que le hace las correcciones pertinentes y les dan cariñito, que es una de las tareas que uno normalmente hace como editor, ¿no? Si queremos que el autor sea bien leído. Y bueno, y como autores también esta idea de reunirnos con otros, con otras, más allá, con otro tipo de autores o de creadores en otras ramas, también es muy interesante ver todo lo que se genera a partir de eso. Ver cómo, bueno, que no es algo nuevo, ¿no? O sea, se ha venido haciendo desde mucho antes. Los poetas, pues con esto de las décimas, por ejemplo, en los sones, pues que serán los poetas los que salían con las décimas, y porque si fuera cualquier otro cabrón, pues no hubiera dicho nada en décimas o así, ¿no? Hubiera tenido una métrica para decir el texto. Solamente dijera bla, bla, bla y bla, bla, bla. Que luego, ahora lo hacen así los raperos, digámoslo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, entonces, si quieren ahondar en el tema, tenemos un minuto para eso. Si alguien quiere decir algo. Si no, ya Sí, pasamos yo quisiera decir algo, por favor. Lili. Es sobre lo que dijo Arturo, y bueno, ya lo retomó también Raúl. Efectivamente, cuando se hace una creación artística o científica o del tipo que sea, si la persona está pensando en satisfacer a un público o a un jurado, desde luego que no va a ser genuino, no va a ser auténtico el trabajo, porque inclusive eso está estudiado. Hay un libro que se llama El flujo, de un polaco que tiene un nombre difícil de pronunciar, en el que él dice que cuando la persona está creando algo, estudiando algo, pero piensa en si le va a gustar o no a X o a Y, el nivel de creatividad va a descender porque ya se está distrayendo la mente en si al otro le gusta. Uno debe de hacer las cosas para que le gusten a uno, que uno quede conforme. Si a los demás les gusta o no les gusta, eso ya es harina de otro costal, definitivamente. Y bueno, y también lo que menciona sobre el editor, ¿no? O sea, me llama la atención el ejemplo que nos platica Raúl de este personaje que habiendo escrito cosas muy hermosas,
pues nunca pensó en un editor o en editarlas, autoeditarlas o en hacer algo, sino que quizás se necesita cierto valor, no lo sé, para querer ponerlo en papel y que lo lean los demás. Es un caso interesante. Sí, bueno, a mí me parece, en ese caso de este autor, José Asensio, ¿no? Sí, que bueno, eran otros tiempos, ahora nos parece muy normal autopublicarse, ¿no? Y es en aquellos años, pues sí era difícil simplemente, no solamente autopublicarse, hablar con el güey con el de la imprenta. Ya deja tú que si vas y hablas con un editor, ¿no? Que lo vemos en varios documentales y varios documentos, pues que los editores eran como una raza tocada de Dios o una cosa así. ¿Alguien más por ahí? Porque, Sí, bueno, Fer, sí. ¿quién va? ¿Yo, él o él? Es Arturo. cierto lo que dices, o sea, en la época que menciono era muy complicado que te editaran un libro, ¿verdad? Tenías algo muy especial para que te lo pudieran editar, como el caso de Rubén Romero también, que es de ahí de Michoacán. Era complicado, ¿no? En realidad. Ahora, hay diferentes circunstancias, por ejemplo, de lo que dice Lili. Yo les puedo comentar de don Octavio, que tardó 20 años para terminar su libro que se llama La llama doble, un ensayo padrísimo. Está agotado, pero si pueden encontrarlo, se lo recomiendo. No precisamente porque los años hubiera estado dedicado a eso. Durante un tiempo lo mandaron como embajador a Francia, vendió su trabajo, pero 20 años. No es el único, ha habido varios, nada más en este momento solamente se me viene a la mente de Octavio Paz, pero ha habido diferentes casos. Podemos comentar también el caso de la niña que escribió su diario, la judía que estaba encerrada allá en el sótano y escribió su diario y apenas ahora hace poco sale a la luz, Ana Frank, el diario de Ana Frank. Ana Frank sí tenía el interés de que la gente conociera todo lo que había sucedido. En realidad, el artista, nosotros somos artistas, el escribir es un arte, lo hacemos porque queremos dar a conocer nuestras ideas a otras personas. Yo no escribo en realidad para tenerlo guardado ahí. Sí es cierto también lo que dice Lili, a veces trabajamos porque queremos pues, un premiecito, a lo mejor un premio, si yo consigo un premio, me va a dar un poquito de nombre, voy a tener más. Pues retomando, entonces hablando de José Asensio, él nos va a llevar directamente al siguiente tema, ¿no? El autor ante el texto finalizado. ¿Cómo reacciona el autor? ¿Qué hace el autor cuando tiene un texto? ¿Qué tiene que hacer? ¿Por dónde empieza? Entonces, quisiera pedirle la palabra para empezar con este debate a Israel Montalvo. Sí, Israel, por favor, tú inicias con esto. Bueno, ¿sí me escuchan bien? Sí. Bien, pues yo creo que es difícil definir cuándo está terminado un texto, ¿no? Yo creo que la única forma en que lo defines ya totalmente es cuando ya está publicado. Yo, texto publicado, realmente no le meto ya mano. Comúnmente, pues trabajo el texto lo más posible, pues, se trata, bueno, creo que es difícil definir cuándo estás, si es muy perfeccionista como autor, en qué momento lo has terminado. Por ejemplo, yo puedo darte un ejemplo de un libro que publiqué hace unos años, se llama La Vía de los Azotes. Hice tres versiones de este libro y publiqué la última y me gustó. Y ya dando tiempo después, me di cuenta que las otras dos versiones estaban bien, o sea, pero de hecho estoy por publicar la segunda, ¿no? Pero me refiero que nunca das por terminado un texto yo creo que hasta que sale publicado. Y a veces eso no, bueno, yo creo que ya es cuando debes dejar el texto, ¿no? Ya descansar definitivamente. Entonces, Ok, y eso es lo que dices. Bueno, entonces, ¿con eso concluyes esta intervención? sí. Ok. Entonces, vamos con Arturo Salazar Cervantes, mejor conocido como el Su profe humilde Arturo. subidor. A tus órdenes. Entonces, lo mismo. Bueno, yo pienso igual que Israel. Yo generalmente decir terminar lo podemos entrecomillar, porque
o podemos hablar de dos partes, ¿verdad? Una terminación cuando ya lo mandas con el editor, pero en realidad al rato te das cuenta, quieres mejorar eso que tú hiciste. Entonces, es cierto, un texto nunca tiene fin, límite de nosotros. Creo que nunca estamos satisfechos. Yo sí soy perfeccionista, como dice Israel, perdón, sí, Israel. Sí. Yo sí soy perfeccionista, trato de buscar la perfección. Yo lo imprimo primero en papel, lo reviso, siempre se me va algo, ortografía o dedazos, demás, siempre hay algo que le encuentro, lo pongo aquí en PDF en pantalla y le pongo la letra al 200%, se me vayan los puntitos en cuanto a la calidad ortográfica. En cuanto a las ideas, la misma situación. ¿Qué pasa con gente de gran envergadura? Con gente grande. Me viene a la memoria, por ejemplo, del siglo pasado, Luis Espota, autor de una cadena de libros bien fregones. Incluso Luis Espota escribió La Plaza, ¿sí? A raíz del suceso de 1968. Yo soy veterano, les aclaro, ¿eh? Me veo bien chamacón, pero soy veterano de aquella época. Entonces, él escribió La Plaza, que tenía que ver con eso, ¿no? Y obviamente acusaba directamente al gobierno, que nadie se atrevió a hacer. La otra que fue la de doña Elena Poniatowska, que escribió La Noche de Tlatelolco, pero en ese tiempo Poniatowska, la Poni era periodista y solamente en su libro constaban fragmentos de las publicaciones de los periódicos. Pero Espota, Luis Espota, sí escribió su libro dedicado exclusivamente al suceso del 68 y culpando directamente al gobierno y con la figura del presidente. Se la cancelaron, o sea, ya estábamos con libertad de expresión, sin embargo, lo obligaron a que le redujera, que le quitara y lo que tú quieras, no terminó su obra. Vamos un poquito más atrás, como 600 años, no es cierto, 800. Dante, Los Sueños, de los sueños, no estaba tirando de patadas al pesebre, al costal, y Quevedo con sus sueños. Como es en los sueños, Quevedo refleja todo el malestar, la podredumbre de la sociedad, obviamente, incluyendo al clero. A la iglesia no le gustó eso, incluso hasta el nombre le quitaron. Entonces, bueno, eso por mencionar un par. Ahora, con relación a lo que comentabas hace un rato de Carlos Fuentes, no hay que olvidar, muchachos, que a veces como escritores decimos cosillas para adornarnos también. Yo puedo mencionar varios casos, ¿verdad? Uno de ellos, en este momento, bueno, ya no es en este momento, hace 20 años se vino el boom de Dan Brown, con su Código Da Vinci, con su Ángeles y Cavernícolas, ¿no? Ángeles y Demonios, con todas esas novelas. Pero ¿cómo escribía Brown? Brown tenía un equipo de 50 personas y hacía una lista de trabajos, a ver, y les repartía a cada uno, y cada uno de sus asesores se iba a la calle a investigar eso, en el Vaticano, en París, en todo donde él fue los sitios de sus obras. Llegaban, lo juntaban, le daban forma y así escribía sus trabajos de Dan Brown. Entonces, yo creo igual, no terminamos nunca una obra, ¿no? De hecho, hay novelillas que tengo yo terminadas y al rato se me ocurre algo, ¿no? Algo bastante que incluirle. Tengo un par de novelas donde también estoy dando de patadas al pesebre. A ver si ven por ahí un día una noticia, amaneció muerto en el Salto un escritor. Ya saben por qué. ¿Bien? Bien. Esperemos que no sea así. ¿Y con eso concluyes? Yo creo que con esto termino esta parte, mi Fer. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué me falta? Pablo Eduardo. ¿Dónde anda Lili que no la veo? Ahí está. Bueno, pues yo... Acá estoy. Creo que también es una pregunta muy pertinente esta, Fernando, porque en realidad, pues como lo han expresado ya los otros compañeros y la compañera Lilia, pues en realidad saber cuándo un original está concluido,
pues es todo un reto, ¿no? Hay momentos en que un texto se tiene que publicar por tal o cual razón, ¿no? Pero eso no quiere decir que esté terminado, porque como decía Israel, a veces uno relee las cosas y dice, no, pues esto se puede mejorar, ¿no? Por así decir. Yo igual que Arturo, creo que los libros, y esto es la gran dicha y la gran desdicha, ¿no? De quien hace libros, porque bueno, tener un libro en las manos es un placer, y descubrir una errata es una punzada en el alma, ¿no? Es algo, sí, para morirse, ¿no? Y bueno, pues aparecen, ¿no? A cada paso, en realidad. Entonces, la verdad es que el hecho de que el libro se publique no quiere decir de ninguna manera que esté concluido, ¿no? El original. Y yo he tenido la fortuna pues de haber incluso vivido de corregir libros, ¿no? Libros escritos por otras personas. Y esto ha sido para mí un gran aprendizaje y a la vez un gran acicate para descubrir, pues, dos cosas, ¿no? Primero, que hay que publicar los textos y hay que terminarlos, ¿no? De alguna manera, Sí. para que se publiquen. Y por otro lado, que hay que colaborar para que esos textos, aunque uno no los haya escrito, pues lleguen a las manos de los lectores que los textos requieren. Ayudar a concluir, por así decir, a desarrollar esa labor amorosa que tú decías, de cariñito, ¿no? Fernando, que el editor tiene que llevar a cabo. Y entonces, pues ahí están esas dos dimensiones, ¿no? Que creo que en el caso de nosotros se entrecruzan nuevamente, porque de pronto pues tenemos que decir, ya hay que publicar este texto que nosotros escribimos, ¿no? Este texto que uno escribió, hay que publicarlo, y bueno, no siempre depende de nosotros, como es el caso de don José Ascensión, de quien hablábamos hace un momento. Él hizo lo mejor que pudo en su momento, porque dejó los textos con una letra muy legible, ¿no? Muy limpios, en libretas bien ordenadas, ¿no? Como dando a entender cómo quería él que se publicaran sus libros, ¿no? Eso es lo que podemos hacer como autores en un momento dado, si no encontramos la manera de sacar nuestros textos, ¿no? Y es que hay que reconocerlo, publicar, sobre todo los que escribimos versos, pues se nos complica mucho publicar, es la mera verdad. O sea, no es fácil que alguien diga, sí, yo arriesgo mi dinero para que tú publiques tus versos. O sea, no es tan fácil, ¿no? Por eso nos tenemos que asociar o recurrir a la autoedición, que yo creo que tiene su grado de nobleza y de importancia, ¿no? No tendría por qué ser de ninguna manera denigrante la autoedición en ese sentido. Y por otro lado, esto que yo decía, ¿no? Como editores, cuando nos corresponde hacer ese trabajo, debemos tener la plena conciencia de que el texto que vamos a editar está esperando a su lector, y debemos aspirar, como bien decía Arturo, debemos aspirar a la perfección, ¿no? A hacer un trabajo depurado, lo mejor que está a nuestro alcance. Es mi idea un poquito, y bueno, a fin de cuentas yo creo que terminado nunca va a estar un texto, pero el libro debe aspirar a ser una labor acabada, ¿no? Aunque en el fondo no puede serlo por definición, pero esa debería ser la aspiración. Sí. Sí, bueno, a mí me parece que sí, bueno, para eso existe el editor a fin de cuentas, y hay que ponerse la gorrita de vez en cuando. Lili. Sí, Por hola, Fer. favor. Bueno, Danos pues tus impresiones. coincido mucho en lo que han dicho ya, sobre que resulta muy difícil darle un punto final al trabajo. Uno siempre quiere revisarlo una y otra vez. Inclusive en el ámbito científico
alguna vez un investigador, pero ya hace muchos años, un investigador me dijo eso. Dice, los investigadores publicamos para dejar de corregir. Esa fue su definición. O sea, siempre le quieren poner algo más o si encuentran otra cosa de su trabajo de investigación y dice, una vez que ya está publicado en una revista científica, pues ya, si acaso se puede hacer otro artículo, pero ese Ya bailó. ya quedó. Y creo que así también sucede en el ámbito artístico, también sucede que muchas veces se publica para ya dejar de corregir. Pero yo en lo particular pienso que hay dos tipos de textos. Hay algunos textos, y yo lo he vivido, que los escribo como en estado de, hay una palabra, pero se me olvida siempre, a mí me llega la información y yo la paso al papel, y cuando termino de escribir, no hay nada que corregir. O sea, nada, no me atrevo a corregir nada porque ese escrito, ese poema, pues normalmente es poesía. Yo no la construí, sino que me vino a la mente, ¿no? No digo que estoy en estado de trance, pero creo que así se llama, estado de trance. Y me ha pasado algunas ocasiones. Y también quiero decir que esos poemas, aunque no han sido muy largos, pues han recibido algunas menciones honoríficas cuando escribo así. Y hay otras veces que pues escribo construyendo. Estoy muy consciente de lo que voy haciendo y quiero hacer esta figura, quiero hacer aquella otra, figuras retóricas, y lo escribo de primera intención y luego lo compongo y digo, esto se podría ver mejor así, cambio de lugar, uso hipérboles, lo que se vaya dando, lo que me va diciendo el mismo texto. Y bueno, quedo satisfecha. Cuando lo termino, digo, ya está, ya no le debo hacer nada, ya quedó. Pero siento que en ambos casos, sí publico o mando alguna revista o algún concurso, ya estoy satisfecha, o sea, ya no lo voy a mover después, ya no lo... Sí me pasa en cuentos, he escrito cuentos que después los arreglo, les vuelvo, los reescribo, pero en poesía no. En poesía lo que terminé. Y la pregunta es, ¿qué hago ante un texto finalizado? Pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Una de ellas, pues enviarlo a concurso. Lo que hace la mayoría de la gente, creo yo, hoy en día es subirlo a Facebook o subirlo a Instagram o publicarlo en las redes sociales, como cáigalo, haiga lo que haiga. Inclusive me ha tocado estar en algún foro donde la persona que lee junto a mí trae una libreta a mano y dice al público, esto lo escribí anoche. No, pues entonces digo yo, pues a lo mejor sí también se inspiró, pero normalmente es algo que, pues que no, o sea, no es poesía, son pensamientos bonitos o son buenas ideas de amor o de algo, pero pues si lo escribí anoche, difícilmente, digo, con estas personas que yo me he topado, pues difícilmente es algo que valga la pena. De manera que, bueno, excepto digo, yo cuando lo he escrito y lo escribí anoche, pues ese no lo voy a leer al otro día, definitivamente. Cuando me sale algo así, yo lo guardo, o sea, yo no publico lo que no tengo ya en un concurso o que no lo he registrado en Indautor, no lo publico en las redes, porque no es porque piense yo que me lo van a robar, pero normalmente es material valioso que yo digo, me puede servir para un concurso. Y una de las cosas, de las requisitos es hasta para revistas que son, o sea, no es concurso, pero te piden que no esté editado, porque si no, pues ya no, el trabajo no va más allá. Entonces eso es lo que yo hago.
o lo guardo para concurso o lo voy acumulando para en algún momento dado publicar un libro, que normalmente es de edición de autor, como dijo Raúl, pues no tiene uno por qué sentirse mal o buscar un editor. En mi último libro es un libro digital, del cual me siento muy orgullosa, porque, bueno, ya tengo un editor de poesía. Muy bien. Muy bien, entonces, muchas gracias, Lili. Y entonces con esto ya entramos de lleno, con esto que nos acabas de decir, a la siguiente pregunta o a la siguiente cuestión. ¿Cómo es el autor como combustible de la industria editorial? Porque hay que recordar que sí es, aunque no lo querramos tomar tan en serio, sí es una industria editorial, aunque ahora hay muchas editoriales alternativas, como, bueno, yo creo que nunca han dejado de existir, pero otra vez tomaron auge, y están las grandes editoriales, y están las pequeñas, las medianas, y las editoriales universitarias, que esas son como otra cosa. Entonces, y nosotros. Bueno, y nosotros mismos como personas, No, las editoriales grandes, las pequeñas y nosotros. sí, por supuesto. Y pues bueno, ¿quién empieza con esto? Ahí estás, Raúl. Bueno, la verdad, Fernando, es que hablando de este panorama que mencionas, en mi caso particular, pues yo quisiera distinguir, ¿no? Digamos, entre en lo que es mi quehacer, ¿no? Porque yo también soy profesor universitario, además de escribir versos y de cantar y eso. Soy profesor universitario, entonces publico pues trabajos de investigación, principalmente mis temas de investigación son las canciones tradicionales, ¿no? Y pues ahí, digamos que el trabajo, o sea, mi trabajo va mucho en función de los tiempos y los mecanismos, ¿no? Que dan pues las editoriales, las revistas, que bueno, principalmente es en el ámbito universitario donde yo colaboro, ¿no? Y bueno, pues es una dinámica muy peculiar porque bueno, pues uno trabaja un poquito con base en los tiempos, ¿no? De las propias editoriales, de las convocatorias, de todo esto. Y lo menciono no por otra cosa, sino porque digamos que ese tipo de trabajo, por así decir, sí me ha permitido estar en el ámbito de las editoriales, como por así decir, más grandes, ¿no? Universitarias, o también he colaborado por ahí en algún libro que se publicó en el Fondo de Cultura Económica y esto. Uh-huh. Y bueno, pues yo, si quieres que te diga la verdad un poco, Fernando, como que la idea de ser un mero combustible de la industria editorial. Bueno, sí, la idea de que los textos de uno, pues alimenten, ¿no? Esa gran hoguera de la industria editorial, las calderas de la industria editorial, pues entiendo que se da. En el fondo no sé si me gusta tanto, ¿no? O sea, algo de lo que me gusta del tiempo que estamos viviendo, y tengo que decirte que en esto ha tenido mucho que ver mi reencuentro con Merari y contigo, y el encuentro con Babel, con Vitral, ¿no? Con Endora, con Cartopirata y todo esto, pues me ha ayudado a descubrir que hay un circuito de editoriales independientes, como decía Arturo, nosotros, ¿no? Porque bueno, lo otro que escribo son los versos y como ya lo decía, muy poca gente se arriesga a publicar versos, ¿no? Yo tuve el orgullo, la fortuna de haber publicado un libro en la editorial Praxis, ¿no? Y bueno, pues como lo resalté en mi texto del Babel de Jalapa, uh-huh. pues la labor de
de editores como Carlos López, como José Mendoza, como Juan Pasco, que es la gente que ha creído en mí, por así decir, y que se ha aventado a publicar mis creaciones, pues yo la resalto, ¿no? Grandemente. Pero creo que aún Praxis en su momento, pero sobre todo nuestras posibilidades, ¿no? Más cercanas, pues son las de entrarle un poco al toro por los cuernos a los procesos artesanales, a no necesariamente pensar en un contrato, en un ISBN y todo esto, porque bueno, mal que bien, creo que conocemos nuestro oficio, pero no sé si las puertas se nos abran o se nos tengan que abrir o se nos vayan a abrir en un momento dado, ¿no? Y yo sí quisiera resaltar eso, que más allá de alimentar, digamos, a la gran industria editorial, tenemos la alternativa de pues, encontrarnos y alimentar, digamos, también la industria de la gente que conocemos, ¿no? Este circuito más alternativo. Yo lo resalto, lo defiendo y espero que lo mantengamos. Y para mí publicar en la revista Vitral es un orgullo, es un placer además. Yo estoy muy agradecido con Merari porque hay muchos textos que de no ser por Vitral yo no los podría publicar, serían nada más para comentarios para las presentaciones de libros y reseñas de libros de amigos que digo, este libro necesita una reseña, pero pues a veces lo manda uno a las grandes, a las revistas y es una bronca, ¿no? A veces que te publiquen la reseña y dicen, no, por principio de cuentas, el límite de la reseña son 2.500 caracteres o no sé qué, y entonces todo se va complicando. Y yo creo que bueno, la industria editorial funciona así, pero nuestras creaciones no necesariamente tienen que funcionar así. Y bueno, si un día nos abren las puertas, pues habrá que entrarle, pero yo creo que eso no significará de ninguna manera cerrar las puertas del circuito alternativo que yo pues aplaudo, ¿no? Y celebro que exista. Uh-huh. Sí, sí, sí. Muy bien. Gracias, Rob. A ver, Lili, ¿qué te parece? Si vienes tú y nos cuentas acerca de esto, ¿cómo lo ves tú? Bueno, esto del autor como combustible, me parece así como que quema un poco, ¿no? Pues esa era la Yo idea. creo más bien, yo más bien pienso en la obra que causa tanta, pues, que es un monstruo más bien, cuando lo mencionas de esta manera, la pregunta, yo pienso en los grandes monstruos de la industria editorial y los autores como J.K. Rowling, por ejemplo, ¿no? Alrededor de quien gira un mundo de cosas que ha creado verdaderamente un mercado que abarca productos, que abarca películas, que abarca hasta dulces que se venden o que salen en las novelas de Harry Potter y que la mercadotecnia más el talento, más ese mercado que se inclina por cierto tipo de obras, convierten realmente en una hoguera, ¿no? De la que se desprende muchísimo dinero. Hay unas industrias tremendas de publicación. Otras personas, otros escritores, vamos a decir que me lo contaba uno de mis maestros, ahorita me olvidé cómo se llama, que una vez que, por ejemplo, Alfaguara te contrata o llegas a hacer una publicación con ellos, ya tienes que entregar, hay cierto tiempo en el que tú tienes que entregar otra novela más y otra novela más, o sea, estás atrapado, decía, es que no me da tiempo. Si voy a las ferias para promocionar la obra que ya se publicó,
¿A qué horas me voy a sentar a escribir lo que quieren otra vez y otra vez, ¿no? Hoy están de moda, o sea, alrededor de un libro, de una novela, se derivan muchos productos que pueden ser, ya mencioné las películas y ahora están de moda las series. Netflix está produciendo series así como sacar tamales de la olla, todo el tiempo hay una serie nueva, que desde luego su primera etapa ha sido un escritor, que puede ser una novela o haber sido escrito ya el guión de es profeso para una película o para una serie. Entonces yo eso siento que es el verdadero combustible que alimenta a la industria editorial mundial, ¿no? Estas novelas que trascienden fronteras y que van para todos sitios y que todo el mundo habla de ellas y que tienen reportajes que están hasta en los comerciales de las televisoras, de los cines, etcétera. Todo lo demás, pues los autores, como ya lo estamos viendo, pues somos autores pues modestos que vamos abriendo brecha con un machete en la mano a ver qué se puede hacer, a ver quién me publica. Ya vimos y ya se dijo, la poesía, que es lo que yo escribo más, pues no es algo que se venda, o sea, no es negocio publicar poesía de alguien que nadie conoce. Si de los que sí conocen he visto libros que los rematan a 50 pesos, a 20 pesos, que nadie los compra. Entonces, está difícil que uno pueda alimentar esa hoguera, ¿no? Pero pues a lo mejor es una velita pequeña, una velita que sí hay que estar encendiendo siempre y que podemos, no se puede dejar de hacer. Hay que estar siempre sobre ello. Y ya se mencionó, y es el meollo de todo este asunto, el editor. El editor es un acompañante, es como decir, es mi agente, es quien me ayuda a determinar si esto está bien, si no está bien, cómo lo puedo mejorar, con ilustraciones, con una magnífica portada, corrigiendo si hubiera fallos de escritura, etcétera. Entonces, aquí la pregunta importante o la respuesta importante para mí es esta hoguera la alimenta, o sea, somos un combustible, pero ese combustible, el oxígeno viene del editor, indudablemente. Y te ponen muchos límites. Mi experiencia ha sido muy amarga en ese aspecto, porque de repente tienes así, una vez tuve una beca para un libro y contraté una editorial para que me publicara el libro, ¿no? Y las primeras a pesar de que tenía el dinero así como para todo lo que me pidieran, no querían trabajarlo porque se les hacía muy caro o muy problemático trabajar el formato, ¿no? Y bueno, pues, en ese aspecto, pues, siento que a veces lo mejor es buscar como autor, desligarte de todo el rollo comercial para, si quieres realmente expresarte como autor. Esa es mi opinión respecto a este tema en específico, ¿no? Ok, bueno, nos falta Arturo. Sí, señor. Sus órdenes. De que nos diga cómo va esto. Bueno, yo creo aquí que el autor y el editor son como el yin yang. Uno no puede sin el otro. Así de fácil, para mí, mi punto de vista. No voy a decir cuántos para que no hagan cuentas. Empecé como informático, fue mi primera manera de ganarme la vida. Era yo programador de computadoras, de aquellas cuando empezaron de tarjetas de 80 y de 96 y etcétera, ¿no? Entonces se vino el boom de la computación, de donde yo soy había pocas, allá en Veracruz. De hecho, yo fui pionero a nivel nacional en la cuestión de la computadora. Yo tuve la fortuna de instalar en el gobierno la primer red que hubo a nivel nacional. Para mí fue una suerte.
porque me empapé enseguida. Pero se vino el boom de la computación y empezó el rumor de que la computadora iba a desplazar al hombre, que la computadora iba a sustituirlo. Y estamos viendo que no, ¿verdad? Ciertamente en esa época, a pesar de que había poca gente inmersa en la cuestión de la informática, pues nos paniqueábamos, decíamos, ¿para qué estudié esto si me voy a quedar sin trabajo? Algo similar está sucediendo ahora con la era digital. Hay mucha gente que ha surgido por ahí el mito urbano de que los libros van a desaparecer. Yo lo veo complicado, ¿verdad? El libro es una cosa fundamental. Probablemente pudiera emigrar a la cuestión digital, pero de que va a existir libros, siempre van a existir libros. Y para que haya libros que necesitamos, pues que haya autores, que estemos nosotros. Si nosotros, como dijo por ahí hace un rato Lili, pues Netflix nos está inundando con películas, pero sí es cierto, también lo dijo él, para hacer una película tienes que partir de un guión, tienes que partir de un texto. Entonces, escritores, ciertamente, podemos llamarnos el combustible en el mundo de la editorial. Repito, no podemos estar uno sin el otro. Para que haya el binomio tiene que haber tanto editor como escritor. Uno solo no sirve para nada. Entonces, pues esa sería mi postura, ¿no? Bueno, entonces ya con eso agotamos los temas. Ahora, hay algunas conclusiones que pudiéramos sacar acerca de los tres temas o acerca de algún tema en específico. ¿Qué les parece si hacemos una ronda y hablando acerca de las conclusiones de cómo vemos esta cosa de ser autor en tiempos modernos, aunado a la autopublicación, al texto finalizado, a los editoriales, a todo, y sacamos algunas de nuestras conclusiones? ¿Les parece bien? Si es que no cantinflé mucho y se entendió lo que trate de decir, que comiences tú, Lili, y nos des tus conclusiones. Bueno, yo creo que podemos concluir que aunque prevalece la idea de que debemos nosotros de escribir desde el punto de vista de una satisfacción personal, expresando verdaderamente nuestras ideas, lo que nosotros queremos transmitir, ya sea cuento, novela, narrativa, lo que poesía. A pesar de eso, va a haber un sector que lo que va a producir es lo que el mercado está solicitando. O sea, hay una vertiente, se está abriendo cada vez más con este mundo globalizado en el que vivimos, se abre una vertiente enorme a escribir el menú de lo que las personas quieren, tal como en Netflix, ¿no? Que tú te sirves un menú y tú ves lo que te gusta y el mismo sistema cibernético te va orientando y dando respuestas que van compaginadas con tus gustos y preferencias. Pues la industria editorial se está convirtiendo en eso, a darle a las personas lo que las personas quieren, más allá de lo que el autor, escritor quiera expresar. Y esto lo está haciendo la industria editorial, o sea, porque es una industria en realidad, o sea, esto romántico de que tu editor te consiente, te quiere, o sea, no estoy atacando a Fernando como editor, digo, probablemente hay gente, hay editores así, pero la gran industria editorial lo que quiere es producir dinero, es una industria. Entonces, también ahí tendríamos que ver de editores a editores qué es lo que sucede, ¿no? Ver con un mayor detalle, ver con un microscopio la industria editorial, cómo se divide, se subdivide, cuáles son sus ramas, sus enramajes, sus raíces, sus propósitos para lo que falta de este siglo XXI. Esa sería mi conclusión. Okay, para los próximos 80 años. Muy bien. Bueno, está muy bien. Entonces, ahora, ¿qué te parece
si Raúl nos das tus conclusiones acerca de esto. Sí, claro que sí, Fernando. Bueno, no sé si serán propiamente conclusiones, ¿no? Si habrá como comentarios propiamente concluyentes, ¿no? O más bien, como tú lo dijiste, una invitación para reflexionar por los próximos 80 años, ¿no? Sobre lo inmediato que es esto, ¿no? Estas posibilidades que nos da, decía Arturo, ¿no? El medio digital. Los medios digitales, ¿no? Se hablaba hace un momento de las redes sociales, ¿no? De nuevos foros, digamos, para la difusión de los textos literarios. Y creo que no está de más pensar, pues para nosotros que de alguna manera somos autores, ¿no? Creadores de textos raros en nuestros días, ¿no? Poemas. En mi caso, mucho de lo que escribo, sí escribo verso libre, pero también escribo décimas, como ya escucharon, y otras formas tradicionales bueno, que están de alguna manera cuestionadas, ¿no? Pero también reclamando su espacio, su lugar. Y yo creo que vale la pena preguntarnos si ese lugar por fuerza está en el papel, si no está también ya, digamos, en lo digital, en el ciberespacio, o en un punto intermedio, ¿no? Ojalá que la reflexión nos pueda llevar, bueno, lo digo también por el caso de Israel, de la novela gráfica, que yo sé, igual que por ejemplo el libro álbum, ¿no? Yo he escrito algunas cosas para niños y quisiera publicar libros álbum, pero no es fácil, ¿no? No es nada fácil publicar, encontrar quien haga las ilustraciones y publicar en un momento dado. Y bueno, tendríamos que preguntarnos si todo tendrá que estar dado forzosamente en el papel, en el offset y en las 4 tintas, ¿no? O si tendríamos que plantearnos otras posibilidades, tanto como autores, como también en el papel de editores, ¿no? Y bueno, pues como siempre, en el Encuentro Babel, pues pongo mis textos a disposición de los editores, ¿no? Para si tienen interés, pues adelante. Gracias. Eso sería mi comentario final, Fernando. Muchas gracias. Arturo, ¿qué nos dices para cerrar? Es muy importante trabajar en equipo, ¿no? Qué bueno que Merari, Endora, Babel están tomando esta iniciativa, porque la verdad yo creo que solos no podemos. Nos encontramos con el principal, o sea, para empezar, no tenemos el recurso potencial, que es lo más importante. Dijo Raúl, que él hace pequeñas ediciones y con sus alumnos. Yo hago de alguna manera, yo escribo libros de texto también, pero me doy cuenta que cuando se trata de recuperar todo lo que invertí, pues ya no me da otra vez. Entonces, el primer problema es el potencial económico. Creo que no lo tenemos para poder producir a gran escala. Podríamos ver un resultado. Perdóname, dijiste que pues sí, la verdad también nos mueve la lana. Sí escribimos por gusto, queremos dar a conocer nuestras ideas, pero también queremos que eso nos deje un beneficio. Tú dijiste, pues también debe producirte algún beneficio, ¿no? Entonces, yo pienso que lo fundamental es el trabajo en equipo. Como editoriales, también tengo una pequeña editorial, pero no la quise manejar aquí porque, pues la verdad, no tengo mucho impacto. Repito, la situación es la misma. O sea, yo produzco unos 100 libritos, son mis tirajes cortos como editor independiente. 100 libritos. Cuando yo logré vender los 100 libros, ni siquiera me di cuenta si recuperé la inversión. La verdad, porque para poder eso, o sea, ya cuando trabajas con una editorial grande, que te pasan tus regalías o te dan, el caso que también comentabas, Lili, de un concurso, ganas un concurso y te dan, por ejemplo, yo también participo en concursos. En este momento estoy participando en algunos en Europa, en España. Te dan, bueno,
disfruto. Estamos en pandemia. Yo estoy aquí en casita, estoy trabajando, estoy produciendo poquito a poquito. Entonces, cuando esos libritos, esos a concursar, me gano un premio y ya le vi producto al esfuerzo que estoy yo imprimiendo a cosa. Como escritores, yo trabajo de noche. En la puritita noche, en el día no es posible porque obviamente pues también necesitas, hace un rato Lili me dijiste que tenías la concentración, me remitiste a las épocas de universidad. Había un profe que decía, filosofía, y decía, las ideas por ahí andan volando, nada más falta que nosotros las jalemos y las apliquemos en un papel. Creo que es cierto, ¿no? ¿Cuántas personas ahí tenemos, por ejemplo, a Goethe y a Oscar Wilde, que hablan de que le vendieron su alma al diablo, el protagonista, ¿verdad? ¿Cuántas gentes han hablado de viajes en el tiempo? Lo que pasa, ahí anda la idea, alguien se topó con ella, la encontró y la plasmó. Entonces, pues yo creo que la mejor solución que podemos encontrar, y que es lo que estamos haciendo aquí, gracias al equipo donde está Fernando ahora, trabajar en equipo. Yo creo que sería nuestra solución a nuestro problema, porque si no, pues ni conocidos ni con lana. Desde mi punto de vista, Fernando. Muchas gracias, Arturo. Gracias por aguantarme. No, es un placer. Israel, ¿cuáles son tus impresiones de todo esto? Yo para concluir lo que tomaría en cuenta lo que comentó Lili hace unos momentos de que el universo narrativo es muy amplio, es como el catálogo de Netflix, me parece adecuada esta referencia porque aquí cabe todo tipo bueno, por ejemplo, en lo comercial a veces autores como nosotros no encajamos, ¿no? No somos a lo mejor para una gran demanda y la posibilidad de ser independiente es la posibilidad de expresarte de acuerdo a lo que tú quieres manejar o trabajar y dar forma. Y hay lectores que se identifican con eso y tienen la posibilidad de acercarse a tu trabajo sin necesidad de estar, bueno, en las exigencias de una gran editorial que a lo que ellos quieren es venta, ¿no? No digamos una reflexión personal, ¿no? Mm, me gusta este encuentro, desde hace un par de años que fui, y me gusta que haya la posibilidad de conocer a otros autores y participar con ellos y encontrar otro tipo de voces y ver otras propuestas aparte de la mía, ¿no? O sea, que ampliar tu horizonte, ¿no? Y conocer nuevas visiones, ¿no? Es como mi pequeña reflexión al respecto. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya a mí nadie me preguntó, pero yo les voy a dar mi reflexión. Pues a mí me parece, entre otras cosas, pues sí, que efectivamente el autor es parte esencial como motor en la industria editorial. Digan lo que digan, sean editoriales grandes, pequeñas, medianas y todo, porque todavía no logran hacer, hablando de las computadoras y de esto, no logran hacer una inteligencia artificial que pueda suplir la esencia creativa de todos los autores. Por otro lado, la idea del libro, que desaparezca el libro como tal, como objeto, pues es algo que hemos visto que no es fácil, porque yo ya tengo como 13 años en este asunto de hacer libros, y desde que yo empecé ya se hablaba del EPUB, del libro electrónico, que se iba a desaparecer, y tuvo un repunte, el libro impreso tuvo un repunte. Ahora con la pandemia, pues al parecer estuvieron llegando también los libros electrónicos, que yo a una manera de verlo a corto y largo plazo, digo, es una cosa que va a ir de la mano. Va a ser como se acuerdan allá por los años de 1900 y tantos, cuando apareció el VHS y el Betamax, y que decían, la televisión ya vale madre porque está eso. Pero resulta que es un complemento. Ahora tenemos una cosa que es el Netflix, las cosas de streaming, y esto es un complemento. Y así nos vamos complementando. Nos vamos complementando como autores, como editores, y bueno, y estos esfuerzos que hacemos todos, porque es un esfuerzo de todos, desde los que organizan hasta los que aceptan el llamado de
de estos loquitos que somos que vamos a hacer algo, ¿no? Y todos dicen, sí, vamos a hacer algo, ¡eh! Fiesta, ¿no? Esto nos genera algo que la gran industria no logra hacer, que es una comunidad de autores, de editores y de lectores, que de hecho, dicho sea de paso, es el tema de Babel, ¿no? Digo, lo vemos en la Cámara del Libro, pues que hacen esfuerzos y todo, pero todo se lo piratean de las cosas independientes. Por más que digan así, y dicen que llaman a los independientes, pero digamos, bueno, ya, no, porque ya quiero hablar de otros temas, mejor ya. Pero esto, pues la idea de poder estar presentándonos y conociéndonos y ver qué es lo que va a pasar, es muy agradable, muy bueno. Y pues les agradezco que hayan estado aquí en esta reunión, en este evento, en esta cuarta mesa de Babel que se llamó los autores y el reto editorial, algo así. Bueno, mis queridos amigos, colegas, cerramos. Si alguien más tiene algo que decir, es el momento. Hable ahora o calle para siempre. Hasta la próxima videollamada. Yo creo que es todo por mi parte. Un gusto haber estado con ustedes. Igualmente para Haya mí. éxito. Muchas gracias. Un gusto. Hasta la próxima. Un gusto, muchachos. Haya Abrazos. éxito para todos. Muchachona. Abrazo, beso, apapacho. Abrazos. Cuídense Cuidados unos mucho. a los otros. Igualmente, saludos.